Muy buenas noches amigas y amigos que siguen la transmisión del Diario Ultimátum en el programa En Contextos. Ustedes saben, este es un programa de análisis sociopolítico o análisis de la agenda sociopolítica nacional, los temas internacionales y por supuesto vamos a hacer referencias y vamos a analizar también los temas locales. Es muy importante lo que está ocurriendo y se trata de que al finalizar el día usted esté no solamente más informado, sino también pueda opinar y pueda tener una postura respecto a lo que está ocurriendo, porque los temas sociopolíticos son temas de todos, no son temas individuales. Así es que los invitamos a seguir esta transmisión y los invitamos a que platiquen con nosotros el día de hoy. Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor, gusto saludarte. Gusto saludarte, Ricardo. Oye, pues como ves, muchos temas, hay muchos temas con los que podemos empezar el día de hoy. Se impone, por supuesto, la propuesta del presidente de la República para hacer una reforma electoral más. Creo que México tiene una reforma electoral cada sexenio y bueno, pues hay una propuesta del presidente de la República para hacer una reforma electoral. También estamos ante un tema muy importante en esta ocasión sobre pues, la violencia que se ha generalizado, particularmente en esta región del Bajío, Michoacán, Guanajuato, y se extiende un poco a Guerrero y en varios lugares del país. La violencia ha seguido, ha estado presente. ¿Qué hacer contra esa violencia? Hay un ejemplo muy interesante, el caso de El Salvador. Ahorita lo vamos a platicar. Y también vamos a platicar, pues, lo que está ocurriendo. Tenemos ya una elección en puerta en el estado de Chiapas y seguramente va a impactar. Vamos a tener temas muy interesantes. Así es que ahí tenemos tres temas importantísimos que vamos a abordar el día de hoy y que vamos a platicar con ustedes. Ricardo del Muro, empecemos con el tema de la reforma electoral. ¿Cómo la ves? Pues el tema es un tema que ya lo había tratado el presidente López Obrador, lo ha manejado creo que prácticamente desde su campaña y nuevamente vuelve a tomar fuerza a raíz de que vuelve a mencionar que es necesario hacer reformas al Instituto Nacional Electoral bajo la premisa de que pues es una institución que debe de ser menos cara. Habla de la desaparición de los diputados de partido y hay un punto controversial en donde señala de que los consejeros electorales deben de ser electos en forma directa y como si fueran candidatos de partido. El tema en sí genera controversias por el momento en que se da en la antesala de la elección para ver si se apoya la consulta en torno a la revocación de mandato. Se da en un contexto en donde es evidente el enfrentamiento entre el presidente y el Instituto Nacional Electoral y por supuesto pues creo que es un planteamiento que en este momento yo en lo personal no lo veo muy oportuno. Sí creo que el Instituto Nacional Electoral o la forma de elección de partidos debe de renovarse, sobre todo para hacerse menos engorroso y mucho más barato. Aunque no estoy de acuerdo de ninguna manera en que los consejeros electorales sean electos sin tomar en cuenta sus conocimientos, porque eso nos llevaría a que nos pasara algo semejante a lo que sucede actualmente en las cámaras de diputados y senadores, ¿verdad? En donde la gran mayoría llega ahí sin saber qué hacer y pues realmente lo único que hacen es ahí ocupar un curul y plantear, hacer intervenciones verdaderamente risibles y dan pena ajena. Creo yo que hay puntos que sí se deben de tocar en el futuro. Sobre todo creo que un elemento que ya es justo que se quite es el de la cuestión de los diputados de partido y se deben de buscar, pero creo que de una forma tranquila en otro momento, no creo que este momento sea el adecuado, pero sí se debe de buscar la forma de regresar a los ciudadanos el control del Instituto Nacional Electoral y hasta donde se pueda hacer a un lado a los partidos políticos.
Por supuesto que los partidos políticos van a patalear y van a buscar la forma de evitar esto, porque finalmente de eso viven, ¿no? Pues mira, te voy a dar mi opinión. Yo creo que una reforma electoral hace falta, por supuesto que sí. Coincido con el presidente en un par de cosas y por supuesto no coincido en muchas cosas más de lo que está señalando el presidente. Por la historia, no es un asunto de apreciación personal, es por la historia y por lo que significa la democracia en este país y lo que significa la democracia en términos conceptuales. Las reformas electorales en México se han dado siempre después de los procesos electorales. Habría que conocer cuál es, digamos, el sentido de una reforma electoral. La primera reforma de 1977 tiene que ver con abrirle la participación a la oposición después de esa elección, digamos, pues prácticamente burlesca que ocurrió con José López Portillo, donde fue el único candidato a la presidencia de la República y no dejaron registrar al candidato de la izquierda, que en aquel tiempo era Valentín Campa, y el candidato del PAN se negó a participar en aquel momento, don Héctor Álvarez. Se negaron, digamos, porque en ese momento las cosas no estaban para hacer un proceso electoral, no había condiciones de democracia. Y entonces en esa reforma, que se llamó la reforma Heroles, porque la produjo don Jesús Reyes Heroles, se abrieron los diputados, se abrió pues la posibilidad de los diputados plurinominales, es decir, una democracia que no solamente tuviera diputados en aquellos distritos donde ganaba la mayoría, se llevaba la diputación, sino también que una votación proporcional a nivel nacional le diera a las fuerzas de oposición un porcentaje en la representación en la Cámara. Eso hizo que los diputados, el número de diputados se ampliara, pasara de 300 a 500, es decir, 200 diputados de representación proporcional. Pasaron los años y en los años 90 se hizo una modificación a la composición de la Cámara de Senadores y también se incorporó el modelo de senadores plurinominales, lo cual es una aberración de acuerdo al sistema político mexicano, porque los senadores representan las entidades federativas, de tal manera que no puede haber senadores que no representen una entidad federativa en términos de la propia Constitución, y sin embargo sí los hay. Hay 34 senadores que son de representación proporcional, es decir, son los senadores de partido. Esto, yo particularmente sí lo veo muy positivo, fíjate, que lo retire, por dos razones. Primero, porque no tienen una representación real de la población, y segundo, porque efectivamente encarecen la representación política, la democracia representativa de nuestro país. A mí me parece que estos dos puntos son muy acertados. El tercer punto, de cómo eligen a los consejeros, sí me parece muy desafortunado, porque los consejeros no pueden ser electos en un proceso, digamos, popular, tomando en consideración que el Instituto Electoral, que es distinto a una Cámara de Diputados o una Cámara de Senadores, el Instituto Electoral es un instrumento técnico-político, más técnico que político. Es decir, debe tener más conocimiento, debe de ser ciudadanos que verdaderamente sepan de materia electoral, porque llevar a cabo las elecciones no es cualquier cosa, es algo verdaderamente complicado. De tal manera que sí estoy muy de acuerdo que no deben ser los diputados como está ahora. Debemos de tener mayor representación de la sociedad en la elección de los consejeros, pero llevarlos a la votación es verdaderamente una iniciativa popular, en realidad muy popular, pero muy poco efectiva. En la otra parte de la propuesta que esboza el presidente de la República es federalizar el instituto, como originalmente estaba, y eso significa desaparecer a los institutos en las entidades y dejar solamente un instituto nacional o un instituto federal, dirían así, que organice las elecciones en todos los estados y ya no haya institutos locales, como aquí, por ejemplo, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el OBLE. Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, que necesitarías un organismo mucho más grande que el que tiene actualmente el INE para poder llevar elecciones, por ejemplo, elecciones extraordinarias, como hoy ocurre, por ejemplo, en el caso de lo que vamos a tener en Chiapas la próxima semana. De tal manera que es muy complicado, incluso encarecería que vinieran representantes del Instituto Electoral nacionales, en este caso federalizado,
a organizar las elecciones locales. Me parece que eso es desafortunado. Y la otra parte que sí me parece afortunada es disminuir los costos de la democracia en México, bajarle el presupuesto a los partidos políticos, bajar los presupuestos y empezar a buscar mecanismos de financiamiento alternativo que no encarezcan las elecciones. Esa parte es afortunada. Y el último comentario de lo que tú señalas. El momento, yo tampoco creo que sea el momento más oportuno. Me parece que es el momento más oportunista, que es distinto. Es decir, le conviene al presidente en este momento sacar una iniciativa de esta naturaleza porque en el proceso de la revocación del mandato lo que le conviene es elevar el rating, llamar la atención, generar una percepción de más, digamos, de más acercamiento al pueblo en el proceso electoral y empezar a decir una serie de cosas que es una especie de respuesta a lo que hizo el Tribunal Electoral al señalar que los diputados no tienen capacidad interpretativa de la ley. Y efectivamente, la interpretación queda al Poder Judicial. En este caso, en materia electoral, el Poder Judicial, que es el símil de la Suprema Corte de Justicia, pero en materia electoral es el Tribunal Electoral Federal. De tal manera que creo que más bien es una respuesta a la determinación del tribunal y me parece desafortunado el tiempo para efectos de realizar una consulta, para efectos de realizar una reforma, pero para efectos de elevar el rating del presidente me parece que lo está ocupando y lo está ocupando bien. ¿Cómo es? Sí, coincidimos en prácticamente todos los puntos que tocaste. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que el momento es totalmente inoportuno. Sin embargo, pues efectivamente el planteamiento lo que nos está anunciando es de que se va a llevar adelante la propuesta para reformar al Instituto Nacional Electoral, considerando que, bueno, buena parte de los actuales consejeros pues ya están prácticamente de salida, ¿no? Lo ideal sería, y creo que eso es lo importante, en que se hiciera una consulta amplia y creo que ojalá en las cámaras esta iniciativa no se trate de boicotear ni de politizar, sino que verdaderamente se busque hacer un análisis en torno a cómo mejorar nuestro sistema electoral. Creo que esto es muy sano para todos, incluso para los mismos. Muchos dicen, no, es que los partidos políticos van a estar en desacuerdo porque finalmente se les está poniendo la piedra en sus financiamientos, pero creo que dentro de los partidos políticos también los llamados diputados y senadores de partido, que finalmente son los caciques de esos partidos que se eternizan en los puestos y que son los que viven, sí se vuelven expertos, y bueno, pues claro que se tienen que volver expertos y sí, llevan toda su vida metidos en eso, pues solamente que fueran retrasados mentales para no aprender, ¿verdad? Pero claro. Creo que esos caciques a los militantes de los partidos los están obstaculizando, impiden que lleguen nuevos cuadros a ser. Pero fíjate, Ricardo, que esos caciques a los que te mencionas, justamente son electos por la representación proporcional. Yo nada más quiero señalarles, por ejemplo, el caso de Alberto Anaya, del PT, por ejemplo, tiene más de 30 años, 35 años siendo diputado y senador, y nunca ha sido electo de manera directa, siempre ha sido electo a través de representación proporcional. Es decir, es gente que sabe que va a ser diputado o va a ser senador, ni siquiera se mueven a hacer una campaña y siguen recibiendo cantidades estratosféricas de dinero. Pero sí, pero no es el único caso, hay muchos casos. Bueno, aquí, por ejemplo, es paradigmático el caso de César Augusto Santiago, ¿no? Que también se sabía de antemano que nunca lo iban a poner a competir porque iba a perder, y sin embargo, pues fue el eterno diputado por Chiapas. No, hay varios, hay de todos los partidos, en todos los partidos. Desde el 77 ha ocurrido. En el caso del PRD, Jesús Ortega y su esposa han sido, si sumamos las elecciones, los años que han sido, legisladores, ambos superan los 50 años, es decir, uno lleva 30 y el otro, la otra 20 y tantos, es decir, es verdaderamente grotesco. En el caso del PAN hay varios, en el PRI había incluso diputados que... recuerdo un diputado de Querétaro
que pasaba de diputado a senador, luego a diputado local y había acumulado 38 años estando en el Poder Legislativo. Oye, eso es verdadero. Y nunca había sido electo de manera directa. O sea, por favor, digo, eso sí es atentado contra la democracia. Sí requerimos una reforma electoral, pero yo creo que deben de estar en otros puntos y ojalá que se haga una reforma electoral, pero que no se aproveche solamente para este momento en donde estamos hablando de una consulta a la revocación del mandato, que dicen muchos, no ha levantado Ricardo del Muro. ¿Qué opinión te merece esta revocación del mandato? Pues yo creo que hay la información que tenemos, efectivamente, más allá de los anuncios del Instituto Nacional Electoral y de los anuncios que salen en la televisión, que hablan de la revocación de mandato, por lo cual significa que sí se está promoviendo. El tema de por sí, desde un inicio, es un tema que ha generado controversia. Está bien claro que, sobre todo los opositores a López Obrador, están convencidos de que esta es una forma de apoyarlo, de que no tiene razón de ser esta consulta. Y hasta donde yo he visto y lo he logrado percibir con las gentes que he platicado, los opositores pues, no van a participar, o sea, van. Pero por el otro lado, creo yo que en última instancia, lo que estamos observando es que va a ser una especie como y creo que así va a quedar al final, va a ser como una especie de examen interno para las fuerzas de Morena rumbo a la próxima elección federal. Sí, se están midiendo ellos mismos, ¿no? Sí, ¿en qué sentido? Pues yo creo que vamos, y eso es lo que a mí me llamaría más la atención de este proceso que viene, no es tanto es obvio y la mayoría lo aceptan de que va a ganar el presidente, no sabemos con qué porcentaje, pero lo que creo que va a ser interesante es ver en qué estados morenistas, y bueno, en qué estados en general, ¿no? Porque eso también es interesante, en qué estados va a tener buena votación el presidente a favor de que siga al frente del Poder Ejecutivo, en qué municipios, y creo que todo esto nos va a dar un panorama bastante cercano a cómo está realmente la fuerza de Morena, aunque la figura que se está votando es López Obrador, pero la realidad es que esto nos va a dar una idea de las fuerzas vivas, el voto duro, y aunque suene la palabra fea, pero pues es la realidad que tenemos en la política mexicana, la fuerza que tienen los grupos morenistas para acarrear gente y llevarla a las urnas. Sí, claro. Esto creo que va a ser interesante. Creo que finalmente a los morenistas no les está quitando mucho el sueño quién participa o quién no participa. Incluso las llamadas que se están dando en WhatsApp y demás, de que no votes, de que vota a la 1 de la tarde, que tu voto mételo 2 veces y cosas. Creo que esas son tonterías. Realmente las fuerzas vivas se van a ver. Vamos a ver qué gobernador es el que es capaz de llevar más votantes a las urnas. No es de sorprenderse que yo creo que en Oaxaca va a ser sin adelantar vísperas, pero yo creo que va a tener López Obrador una gran votación, a pesar de ser un estado que no es morenista. En Chiapas creo que también va a ser interesante, no sería la primera vez que Chiapas se convierte en un depósito de votos. Aquí los tuvo Salinas, y bueno, si los tuvo Salinas, aquí fue donde Salinas ganó la elección presidencial, pues ¿por qué no los va a tener López Obrador? Igual que en Tabasco, etcétera, ¿no? Entonces creo que en ese sentido va a ser interesante. Yo diría, Ricardo, 3 cosas. Hemos hablado de esto de la revocación del mandato, pero seguimos porque en realidad es un fenómeno que se está presentando. Más allá de la figura jurídica y de la figura democrática, y más allá de lo que ya se ha hablado mucho en los medios respecto a que si es una manipulación de Andrés Manuel o no la es, yo pondría énfasis en estas cosas. Mira, el presidente ganó con 33 millones de votos. La siguiente consulta que él hizo, la del aeropuerto, vamos a dejarla de lado porque en realidad fue una consulta muy light que solamente le sirvió para justificar una decisión. Pero la siguiente consulta respecto a enjuiciar o no a los presidentes, sí la organizaron con cierta presencia, es decir, sí le metieron pues dinero, organización, estructura, etcétera, etcétera, y tuvieron una votación pues muy baja, ¿no? Muy baja, alrededor de 6 millones en comparación con los 33 millones.
La siguiente votación que tenemos que tener como referencia son las elecciones intermedias. Ahí en las elecciones intermedias, Morena tuvo alrededor de 20 millones de votos. Es decir, estamos hablando que Morena para esa fecha había perdido más de 10 millones de votos, 10, 12 millones de votos. Esta votación es importante para saber cuál es la capacidad de movilización de Morena y lo que tú dices, en dónde se movilizan, en qué distrito y quiénes son los actores políticos. Lo que vamos a ver, lo que vamos a medir no es la aceptación o no del presidente, sabemos que la aceptación está alta. Lo que se va a medir en esta consulta es la capacidad de movilización, es decir, los operadores de Morena. Y es lo que el presidente quiere saber. Después de eso, por supuesto, lo ocupará de muchas maneras y señalará al INE de hacerlo mal y será un argumento para lanzarse en contra de Lorenzo Córdoba y bueno, y muchas cosas más que ya sabemos que van a ocurrir, pero eso es parte, digamos, de la propaganda y la manipulación política. Hechos objetivos es cuántos votos tendrá Morena. ¿Cuánto le calcula Ricardo del Muro? Vamos a jugar un poquito al... No, realmente no. Es difícil poner un número, ¿no? Porque creo que la moneda está en el aire. Vamos aquí a ver. Lo que sí creo que, y eso va a ser muy interesante ver, como tú bien señalas, es la capacidad de los morenistas, pero me refiero a, como tú bien señalas, de los gobernadores, los diputados, los senadores, que obviamente tienen un compromiso. Ahorita los que se están preparando para el examen no es tanto los simpatizantes de López Obrador o los opositores, sino los que se están preparando para el gran examen son los operadores políticos. Sí. Y saben de antemano que ahí se están jugando su futuro político. Aquel diputado, aquel senador que no cumpla con las cuotas de votos que se requieren o donde se vea que hubo un descuido y la figura presidencial o el voto a favor del presidente quede en entredicho, pues yo creo que ese político ya tendrá que, por primera vez en su vida, ir pensando que va a trabajar de verdad, ¿verdad? Sí, porque efectivamente no tendrá oportunidad de reelegirse, a eso te refieres. Porque hoy que está la reelección, es justamente los operadores se convierten en pues, un factor relevante. Sí, creo yo, igual que tú, que Oaxaca será una entidad donde tendrá muchos votos por dos razones. Las que ya mencionamos respecto a lo que significa la movilización y los actores, los operadores políticos, y además hay una elección previa, es decir, esta es una elección previa a la elección de gobernador, entonces todos quieren quedar bien, o los operadores políticos quieren quedar bien, quieren venderse bien. Sin embargo, hay dos factores que yo creo que van a limitar, Ricardo del Muro, dos factores que van a limitar. Yo creo que la gente realmente no está tan convencida, tan comprometida a ir a votar. Eso sí se percibe, o sea, la gente se percibe que no hay un interés en votar. Oposición o no, oposición o no. La gente entiende muy bien que no está en juego en realidad en la permanencia del presidente de la República. Y otro factor, en las elecciones intermedias o en las elecciones para puestos de elección, para diputados, senadores, gobernadores, hay mucho dinero. En no dudo que lo haya, pero no creo que esté corriendo como sí ocurre en los otros procesos. ¿Quién sabe en dónde y quién se pueda mover con tantos recursos pues sabemos el asunto del estímulo del voto previo a la llegada a las urnas, que pues sabemos que es la compra de votos que hacen los diputados y los actores políticos. No lo dude usted, va a estar presente en esta consulta. Vamos a esperar, faltan ya muy pocos días, vamos a esperar los resultados y va a ser un fenómeno político interesante, vamos a seguirlo analizando. Ricardo del Muro, pasamos al siguiente tema. Fíjate que platicábamos sobre, pues que no se detiene la violencia, en el país. No quiero entrar en la disputa de numérica y estadística de que si fueron 19 muertos y no 20, que si fueron 22 y no 23, que si fueron 9 y no 12, pero la verdad es que los niveles de violencia, los asesinatos están siendo muy altos, sobre todo en la región del Bajío, Michoacán particularmente, que lleva más de 200 ejecuciones en los últimos días. Guanajuato, particularmente la zona de Celaya y la parte de Apaseo, ese corredor en esa zona que va de Celaya hasta
hasta Irapuato. Esa parte está siendo muy golpeada por los asesinatos, y la otra zona pues sigue siendo Tijuana y las fronteras son verdaderamente lugares de miedo, de terror. Ricardo del Muro, que ya se le ha ido de las manos, no encuentran cómo resolverlo. Tenemos a la Guardia Nacional, al Ejército, tenemos bueno, las instituciones más importantes del país, del Estado, están ahí metidas. Es decir, no puedes decir que se ha abandonado Michoacán. En realidad, a partir de la presencia o a partir de que tenemos a este nuevo gobernador Bedoya, el presidente ha mandado a las fuerzas militares, y aún así sigue habiendo ejecuciones, y no es una ni dos. Es decir, son ejecuciones en plena ciudad, en las zonas urbanas, balaceras terribles que acaban con la vida de las personas. El argumento y la respuesta ha sido, es que es una lucha entre bandas. Sí, no importa. Puede ser eso cierto. Sin embargo, aunque sea una lucha entre bandas, es algo verdaderamente terrible que esté ocurriendo en nuestro país, y no encuentra el Estado una salida, no ha encontrado la forma, la estrategia, la política para resolver este problema, que sabemos que sí tiene mucho de una carga con el crimen organizado. Lo sabemos que no es el Estado, o sea, también, pero la incapacidad de las fuerzas para resolver este tipo de situaciones violentas está lastimando mucho a la sociedad. Ricardo del Muro, ¿qué opinión te merece? Sí, yo creo que esa es una de las grandes asignaturas. Yo en lo personal no creo que lo vaya a resolver este gobierno de López Obrador. Creo que en todo caso podría llevarlo adelante un nuevo gobierno encabezado por algún otro político en el futuro, pero en donde se deje claramente que la acción va a ser de restablecer el Estado de Derecho, y la única forma de restablecer el Estado de Derecho pues es aplicar la ley, pero aplicar la ley quiere decir que los cuerpos de seguridad actúen en contra de las bandas de delincuentes, y esto en última instancia va a significar una guerra. Creo que está claro que de otra manera no se va a poder resolver este problema. Esto está, por supuesto, muy ligado a la crisis económica que padece nuestro país, a esa polarización que existe, ¿no? No de este gobierno, sino que es una polarización que se ha agudizado y que últimamente pues ha salido también a la luz. O sea, a mí me llama mucho la atención. Efectivamente, las ejecuciones que hace el crimen organizado, pues se pueden explicar, no justificar, pero se pueden explicar. Hay casos verdaderamente que no se sabe cómo es como un hongo que empieza a brotar. En Chiapas, por ejemplo, una entidad que tradicionalmente se considera una entidad tranquila, con pocos crímenes violentos. Sin embargo, pues ya tenemos un municipio que está en poder del crimen organizado, y en donde incluso lo más seguro es que no se realicen estas elecciones extraordinarias que se anuncian para el próximo mes, que es frontera Comalapa, ¿no? Y entonces todo en frontera Comalapa existen grupos del crimen organizado. Se sabe que hay ahí un grupo de narcotraficantes y traficantes de personas que está operando. A la gente de ahí les cobran derecho de piso, imponen estado de sitio, la gente no puede estar circulando a cualquier momento, y las autoridades se ven impotentes para poder enfrentar este fenómeno. No sé, no es sencillo, y pues yo no le veo así una solución, por lo menos en este sexenio. No creo que se vaya a resolver ese problema. Entonces, ¿estás más de acuerdo, digamos, con la estrategia de Felipe Calderón de enfrentar a las bandas? Pues no sé, yo creo que este es el gran reto para un próximo o sea, no, aquí realmente decir la estrategia de Calderón falló, entonces la represión por sí misma tampoco es la solución, porque fíjate que pero tampoco la de abrazos no balazos, ¿verdad? Eso está claro. Porque fíjate que los especialistas han hablado, pues han hecho ya algunas propuestas, y aún así yo particularmente no le veo yo salida, no le veo consistencia, incluso a las propuestas que hacen. Por ejemplo, estaba viendo con mucha atención lo que está pasando en El Salvador. En El Salvador, Nayib Bukele, el presidente de esa nación, decidió enfrentar a las mafias,
y decidió enfrentar a estas bandas, la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que son muy fuertes y que, por cierto, tenemos una presencia importante en la frontera de nuestro país, particularmente aquí en Chiapas. Se han estado instalando en Tapachula, que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero en el caso de El Salvador, el presidente decidió enfrentarlas. Esto lo hizo que recibiera muchas críticas de los organismos de derechos humanos, que recibiera mucha presión a nivel internacional, pero mucho consenso local. Es decir, como que hay una contradicción en eso, es decir, todos queremos democracia, todos queremos libertad, pero cuando ocurren ese tipo de cosas, la gente dice, bueno, estamos de acuerdo, que pase lo que pase. Y tiene a miles, creo que a 2.600, mencionaba por ahí un dato, personas asociadas con estas bandas que han sido, digamos, capturadas en los últimos días, a partir de que él decreta un estado de excepción, o sea, la cancelación de las libertades individuales, lo que conocen coloquialmente como toque de queda, estado de excepción, y empieza a detener a las bandas. Pero la respuesta fue muy violenta en las calles, muy violenta, 60 muertos, que en el caso de nosotros, por ejemplo, en términos de proporción poblacional, pues no es tanto, pero en el caso de El Salvador es terrible, porque no están acostumbrados a eso. Nosotros, digamos, ocurre lo mismo en Michoacán y Guanajuato, y vemos que es una escalada que viene siendo. En el caso de El Salvador, para ellos es una gran noticia negativa, por supuesto. Tienen una violencia en este momento terrible. Es decir, como que también confrontarlos desde esa perspectiva, aunque se trata de situaciones distintas, pero sabemos que es delincuencia organizada, tampoco le da esa salida. Mucha gente lo está aplaudiendo lo que está haciendo Nayib Bukele, pero es muy riesgoso, es muy riesgoso tener a toda esta gente en las prisiones, enfrentar la respuesta en las calles, es terrible. ¿Cómo ves, Ricardo del Muro? ¿Estás de acuerdo con esa posibilidad? Efectivamente, o sea, lo que hace el presidente de El Salvador es de que les dice a los Mara Salvatruchas, ustedes siguen matando gente y yo me voy a desquitar con los presos de sus bandas, sí, que están, no sabemos cómo se va a desquitar, si les van a aumentar penas, o sea, las condiciones, ¿no? Las condiciones de reclusión. Pero finalmente no es una estrategia de restablecer el orden, no es compatible con los derechos humanos. Así es. Y aquí hay un punto que eso explica, desde mi punto de vista, el actuar no se justifica, pero yo creo que se explica el actuar de López Obrador. Creo que López Obrador está tratando por todos los medios de no pasar a la historia, y le preocupa mucho la historia, es un gran lector del tema, como un presidente represor. Y esto hace que pues se lleguen a extremos que muchos ciudadanos no justificamos, de policías, de soldados de la Guardia Nacional que son bofeteados por manifestantes, sí, por migrantes, que en muchas ocasiones sucede algo y la Guardia Nacional se queda nada más observando. Y bueno, no hay que olvidar dos ejemplos claros. Uno que fue el caso del Porfiriato. Porfirio Díaz, para pacificar el país, creó un cuerpo que se llamaba Los Rurales. Los Rurales, que era más fuerte incluso que el propio ejército. Los Rurales pasaron a la historia como uno de los grandes grupos represivos del Porfiriato. Sí. Y agarraban a los ladrones infraganti y los colgaban. Y por supuesto, hubo muchas injusticias, mataron a muchos inocentes y se prestó a muchas venganzas intercomunitarias. Y el otro caso que también no hay que olvidar, pues fue el caso de Giuliani en Nueva York, cómo enfrentó a la mafia, y fue cuando se popularizaron esas películas de Harry el Sucio y de la policía prácticamente con permiso para matar. Sí, terrible. Pero pacificó Nueva York. Ya Nueva York dejó de ser una ciudad peligrosa, se dejó de estar el metro prácticamente como un sistema de transporte sumamente peligroso. Ese es el costo. Es un costo muy alto, hay que estar muy al pendiente, hay que tener mucho cuidado, porque por supuesto nosotros siempre pedimos que se respeten los derechos humanos y que se promuevan los derechos humanos, porque estamos en la construcción de una sociedad, por supuesto, más civilizada, es lo que queremos y eso es a lo que aspiramos. Sin embargo, sí, efectivamente, los niveles de violencia se han ido incrementando y la delincuencia ha encontrado en esta posibilidad, digamos, legal, ha encontrado un nicho en donde de alguna manera se resguarda. Y ellos no respetan absolutamente nada. Ha sido terrible, han matado muchos civiles inocentes. Ricardo del Muro, nos queda poco tiempo, vamos a tratar dos temas muy rápido.
difunden un video donde se ve a la Marina presente en el lugar, en el tiradero de Cocula. Estoy hablando del caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Qué opinión te merece? Comentario rápido para que pasemos al último tema. Pues el tema nuevamente se vuelve a abrir. Ahora ya involucran a una institución que había estado al margen de la crítica y del enjuiciamiento, como es la Marina. Y bueno, las baterías y los microscopios para observarse, pues se van hacia los representantes de estas Fuerzas Armadas, de la Marina y del Ejército en tiempos de Peña Nieto. Hay que ver qué va a suceder y hay que ver cómo responden las instituciones ahora con nuevos dirigentes morenistas, según lo han dicho los propios oficiales, ¿verdad? Oye, pues a mí me parece gravísimo, no solamente por la presencia de la Marina, no sé, ni podría decir qué estaba haciendo ahí, por supuesto, pero me parece gravísimo tres cosas. Uno, ¿por qué nos están dando la información o le están dando la información a las víctimas? Pero eso es un tema digamos, de interés nacional. ¿Por qué dan la información de manera parcial? O sea, ¿por qué aparece de vez en cuando un reporte y la vez pasada apareció una grabación del Ejército y hoy de la Marina? ¿Por qué no se da la información real y por qué no se inicia, digamos, una averiguación firme para atender el tema que nos lastima a todos? El tema de Ayotzinapa es una herida abierta. Haya ocurrido en el caso de Peña Nieto, pero hoy es una herida abierta y me parece que hay una manipulación política en el manejo del tema que, pues, la podemos comprender, pero por supuesto que en estos casos se debe de privilegiar la verdad y la justicia para los deudos. La verdad me parece muy lamentable lo que ocurre en Ayotzinapa. Si hay más información, de una vez que la saquen y de una vez que se haga la averiguación como corresponde. Por el otro lado, lamento mucho que la Marina esté metida ahí por varias razones. Primero, porque tenemos una buena percepción de estas instituciones, el Ejército y la Marina, pero además los necesitamos enteros en este momento que estamos enfrentando lo que decíamos con el tema anterior, la delincuencia organizada. El último tema, Ricardo del Muro, tenemos un minuto. Elecciones en Chiapas. Ya dijeron los comuneros, los de los ejidos de Honduras de la Sierra, que no van a permitir elecciones. ¿Cómo la ves? Pues no solamente ellos, ¿no? Está la situación muy dura, como te decía hace rato. Comalapa, ya los consejeros electorales dijeron que ni locos se meten a frontera con Comalapa, que ahí no hay condiciones para instalar nada. Y lo mismo está Honduras de la Sierra y lo mismo está Venustiano Carranza. La gran pregunta es, ¿dónde se van a poder hacer elecciones? No lo sabemos, pero pues por lo menos hay 3 municipios en donde es muy difícil que se realicen. Pues muy bien, hay que estar muy atentos, amigas y amigos, hay que estar muy atentos. Este puede ser un tema muy grave y es un tema, pues por supuesto, de mucho interés para nuestro Estado y para la democracia. Los invitamos a seguirnos en este programa de En Contextos del Diario Ultimátum. Muy buenas noches, Ricardo del Muro. Buenas noches, Víctor, gusto saludarte. Y muy buenas noches a todos y a todas. Los seguimos invitando para que estemos en el análisis de la agenda sociopolítica nacional. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Contextos.